Mike Bravel podría haber confirmado lo único que la gente en toda la NFL ha estado sospechando durante semanas sobre los hijos de Diana Rossini. Después de que informes afirmaran que el esposo de Rossini exigió una prueba de ADN para su hijo recién nacido, detalles antiguos sobre viajes secretos entre ella y Bravel resurgieron repentinamente en línea. Y ahora la gente cree que Bravel finalmente se equivocó y lo confirmó todo. Déjame guiarte a través de esto. El 6 de mayo de 2026, TMZ Sports publicó lo que podría ser el capítulo más explosivo hasta ahora en la saga de Mike Bravel y Diana Rossini. TMZ Sports informó que los dos alquilaron un barco privado juntos en el condado de Putnam, Tennessee, en junio de 2021, con una fuente diciendo que el entonces entrenador en jefe de los Tennessee Titans y la periodista eran las únicas personas a bordo durante su alquiler de 2 a 3 horas. Eso solo habría sido una nota al pie en un escándalo ya extenso, pero el momento lo convirtió en algo completamente diferente. Rossini estaba embarazada en ese momento de su primer hijo. Bravel y Rossini hicieron el viaje en barco en junio de 2021 y Rossini dio a luz a Michael en agosto de 2021. 2 meses. Estaba a 2 meses de dar a luz cuando ella y Bravel estaban solos en un lago de Tennessee, su estado natal, su territorio de entrenamiento. Documentos obtenidos por TMZ Sports muestran que ambos firmaron la renuncia de la compañía antes de salir al lago, y su fuente dice que no hubo muestras públicas de afecto visibles antes de que se fueran. También les dijeron que Bravel y Rossini parecían cautelosos con que se tomaran fotos, y aunque ella se negó a posar con el personal, Bravel accedió a tomar una foto, pero pidió que ninguna imagen se publicara públicamente. No muestras públicas de afecto en público. No se desean fotos. Solo 2 personas solas en un barco durante horas. Y la mujer llevaba a un niño. Ahora, aquí es donde Internet pasó de sospechoso a obsesionado por completo. Diana Rossini dijo que estaba mirando a su hijo recién nacido de 4 días, Michael, y pensando en los mejores Michaels de la NFL que jamás hayan jugado y entrenado. Ese fue un tuit que publicó en agosto de 2021, poco después de dar a luz. En ese momento, nadie lo pensó 2 veces. Una madre mirando a su bebé, haciendo una broma ligera sobre el nombre Mago. Inocuo. Excepto que el nombre completo de Bravel es Michael George Bravel, y las fotos ya lo habían mostrado besando a Rossini en un bar de la ciudad de Nueva York en marzo de 2020, aproximadamente 11 meses antes de que naciera ese bebé. El tuit resurgió en abril de 2026 después de que THSex publicara fotos de 2020 que mostraban a ella y a Mike Bravel besándose en un bar de la ciudad de Nueva York. Y su publicación de 2021, escrita un año después del supuesto encuentro de 2020 con el entrenador de los Patriots, llevó a los usuarios de las redes sociales a especular sobre el momento de la aventura y la paternidad de su hijo. La gente hizo los cálculos y no les gustó lo que encontraron. Besó a Bravel en 2020, tuvo a Michael en 2021 y luego tuiteó sobre los mejores Michaels en la NFL. Diabólico. Un usuario escribió en X, más le vale a su marido hacerse la prueba de paternidad lo antes posible si no lo ha hecho ya. Esta es la cosa más irrespetuosa que he visto en mi vida. Otro usuario añadió. Entonces llegó la demanda que sacudió las redes sociales hasta la médula. Surgieron informes de que el esposo de Diana Rossini, Caden Goldsmith, había exigido una prueba de ADN para sus hijos, Michael y Joy. La historia provino de la cuenta de Football Credit en X. Se extendió como la pólvora. El excorredor de la NFL Le'Veon Bell lo republicó, comentando que la situación acababa de ponerse interesante. Pero hay una advertencia importante a la que llegaremos más adelante en esta historia. Por ahora, sin embargo, la pregunta estaba ahí. Y era la pregunta de la que todos habían estado susurrando. Durante semanas. ¿Son los hijos de Diana Rossini biológicamente de Mike Bravel? Retrocedamos y rastreemos cómo comenzó todo este escándalo. Para entender cómo alguien llegó a cuestionar la paternidad de los hijos de Diana Rossini, hay que remontarse al origen de toda esta tormenta de fuego.
Page Six publicó fotografías el 7 de abril de 2026 de Rossini y Bravel en el Boutique Ambiente Resort en Sedona, Arizona. En las tomas realizadas el 28 de marzo de 2026, el dúo descansaba junto a la piscina y se dio un chapuzón en el jacuzzi después de desayunar juntos en la azotea privada de uno de los bungalows del hotel. Y un testigo ocular le dijo a Page Six que bailaron brevemente. Las imágenes eran condenatorias en su intimidad. Las fotos muestran a Bravel, de 50 años, y a Rossini, de 43, ambos casados con otras personas, abrazándose y tomándose de la mano en la azotea de un bungalow, descansando junto a la piscina y sentados juntos en un jacuzzi. Estas no fueron interacciones a distancia de apretón de manos entre un periodista y una fuente. Parecían una pareja en una escapada romántica, y el entorno en sí solo profundizaba esa impresión. El ambiente literalmente tiene una pancarta que cruza el centro de su sitio web y que lleva un conteo continuo de cuántos aniversarios, propuestas, lunas de miel y baby moons ha acogido. Este era un resort solo para adultos, comercializado exclusivamente para ocasiones románticas, no el tipo de lugar donde un entrenador de fútbol pasa casualmente a saludar a un periodista. Sin embargo, esa es precisamente la historia que ambas partes impulsaron. Bravel dijo en un comunicado a Page Six, estas fotos muestran una interacción completamente inocente, y cualquier sugerencia en contrario es risible. Esto no merece ninguna respuesta adicional. Rossini también emitió un comunicado diciendo, las fotos no representan al grupo de 6 personas que estaban pasando el rato durante el día. 6 personas, eso fue lo que se afirmó. Un grupo reunido en un resort solo para adultos donde los testigos solo vieron a 2. Otros testigos dijeron a Page Six que no vieron a Bravel ni a Rossini con otras personas. No, estaba con una chica. Un testigo dijo cuando se le preguntó si vio a Bravel con un grupo de amigos. Incluso The Athletic, el medio que empleaba a Rossini en ese momento, inicialmente la respaldó. El editor ejecutivo de The Athletic, Steven Ginsberg, dijo en un comunicado que las fotos eran engañosas y carecían de contexto esencial, añadiendo que se trataba de interacciones públicas frente a muchas personas, pero que las grietas en la narrativa ya se estaban formando. Un informante afirmó que Rossini y Bravel intentaron pasar desapercibidos mientras caminaban por el hotel de lujo durante todo el día y luego se adelantaban unos pasos. La fuente alegó que los dos realmente no querían ser vistos caminando juntos. Los amigos inocentes no tambalean sus paseos para evitar ser fotografiados en el mismo encuadre. Los amigos inocentes no se toman de la mano al atardecer en una azotea privada. La risible defensa ya se veía frágil y estaba a punto de desmoronarse por completo. Bravel había asistido a un evento de exploración en la Universidad Estatal de Arizona el 27 de marzo antes de llegar al ambiente al día siguiente. Ambos estuvieron presentes más tarde en las reuniones anuales de la Liga de la NFL celebradas del 29 al 31 de marzo en Phoenix. La proximidad a un evento laboral legítimo dio a ambas partes la más delgada capa de negación plausible. Una fachada que estaba a punto de ser despegada capa por capa a medida que más evidencia del pasado comenzaba a inundar la conciencia pública. Una semana después de que las fotos originales de la página 6 detonaran, Rossini hizo su movimiento. El 14 de abril, Rossini publicó su carta de renuncia a Ginsburg de su trabajo en The Athletic en su cuenta de X, que desde entonces ha eliminado. Ella sostuvo que su periodismo estaba más allá de toda crítica. He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera y respaldo cada historia que he publicado, escribió. Pero su puesto en el outlet se había vuelto insostenible. The Athletic inicialmente defendió públicamente a Rossini, pero luego enfrentó la indignación de sus empleados internos y, como parte de su propia investigación, buscó más evidencia para corroborar sus afirmaciones, que Rossini nunca proporcionó. Su renuncia cayó como un trueno. Una reportera con casi una década en ESPN, seguida de un papel destacado en una de las redacciones deportivas más respetadas del país, había abandonado su carrera por unas fotografías en un hotel.
Si esto fuera realmente inocente, ¿por qué ella era la que pagaba con su sustento? Las fotos de Sedona eran malas. Lo que vino después fue catastrófico. Page Six obtuvo fotos que muestran a Bravel y Rossini besándose en un bar de la ciudad de Nueva York 6 años antes de su escándalo actual. Se estaban besando y estaban muy cerca el uno del otro, dijo un testigo presencial de la pareja que fue vista acercándose en la Rebecca Tavern de la ciudad de Nueva York el 11 de marzo de 2020. Tenía un anillo puesto. En ese momento, Bravel ya estaba casado con su esposa desde hacía más de 20 años, Jennifer Revo. Mientras Rossini estaba a 6 meses de casarse con su ahora esposo, Kevin Goldsmith. Esto eliminó la defensa de interacción inocente. Las fotos de Sedona podrían teóricamente explicarse como dos colegas que se hicieron demasiado amigos en un resort, pero las fotografías de dos personas casadas, una de ellas con su anillo de bodas puesto, besándose en un bar 6 años antes establecieron un patrón. Esta no fue una reunión única. Esta fue una relación con encuentros documentados que se extendieron por varios años y múltiples estados. El testigo presencial añadió, se lo estaban pasando de maravilla. Se daban besitos, un montón de besitos constantemente. No había nadie ahí dentro. Nadie sabía quiénes eran. Ni siquiera creo que los camareros lo hicieran. Bravel era el entrenador principal de los Tennessee Titans en ese momento y Rossini era reportero de la NFL para ESPN. El mismo día que se publicaron esas fotos besándose, TMZ filtró imágenes de otro encuentro. Bravel fue a un casino con Rossini y TMZ Sports obtuvo una foto del actual entrenador en jefe de los Patriots y ex-Athletic Insider en el casino Borribage en Biloxi, Mississippi, poco antes de la medianoche del 31 de enero de 2024. Ambos estaban casados en ese momento. La visita al casino podría haber estado relacionada con el Senior Bowl de 2024, que se celebró en Mobile, Alabama, a aproximadamente 1 hora en coche. Un testigo dijo que tomaron la foto cuando reconocieron a Bravel y asumieron que la mujer a su lado era su esposa basándose en su lenguaje corporal. No se dieron cuenta hasta la reciente noticia bomba de que la dama era en realidad Rossini. Marzo de 2020 en Nueva York. Enero de 2024 en Mississippi. Junio de 2021 en un lago de Tennessee. Marzo de 2026 en Arizona. La línea de tiempo ya no era una serie de eventos aislados. Fue un hilo de 6 años que conectó a un entrenador de fútbol y a un periodista a través del país, a través de múltiples cambios de trabajo, un embarazo, 2 matrimonios y 4 hijos entre ellos. Y fue bajo el peso aplastante de esta línea de tiempo en expansión que Bravel finalmente cambió su discurso. Los Patriots inicialmente se resistieron a las primeras fotos de Page Six, con Bravel calificando el informe de risible antes de que el segundo conjunto de fotografías cambiara por completo su posición. El 21 de abril, Bravel se dirigió a los reporteros en una conferencia de prensa que se convertiría en el momento más comentado de la temporada baja de la NFL. Bravel emitió la siguiente declaración. He tenido algunas conversaciones difíciles con personas que me importan, con mi familia, con la organización, con los entrenadores, con los jugadores. Esos han sido positivos y productivos. Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones. Eso me incluye. Eso empieza conmigo. Nunca queremos que nuestras acciones afecten negativamente al equipo. Nunca queremos ser la causa de una distracción. No mencionó a Rossini. No confirmó ni negó directamente la aventura, pero pasó de ser risible a tener conversaciones difíciles en 2 semanas. Mis acciones anteriores no cumplen con el estándar que me exijo a mí mismo, dijo Bravel. Esa frase fue lo más cercano a una admisión que alguien iba a obtener sin una confesión completa. Al día siguiente, Bravel anunció que se perdería el tercer día del draft de la NFL de 2026 para buscar asesoramiento. Como dije el otro día, le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les daría la mejor versión de mí que pudiera darles. Para hacerlo,
Me he comprometido a buscar asesoramiento a partir de este fin de semana. Bravel dijo, esto es algo en lo que he pensado mucho, y es algo que le aconsejaría a un jugador si lo estuviera asesorando. Siempre he querido liderar con el ejemplo, y creo que esto es lo que tengo que hacer para ser el mejor esposo, padre y entrenador que pueda ser. Un entrenador del Super Bowl que se retira del draft para ir a terapia por una interacción completamente inocente. La narrativa se había derrumbado. Con la línea de tiempo hecha añicos, Internet hizo lo que Internet hace. Profundizó más, y lo que encontró, o creyó encontrar, arrastró a los hijos de Bravel directamente al centro de atención. La especulación en línea giraba en torno a la paternidad del primer hijo de la pareja, Mako. Algunos usuarios de redes sociales y comentaristas señalaron el primer nombre del niño, el mismo que el primer nombre de Bravel, Mako, y una publicación antigua de Bravel en redes sociales poco después de su nacimiento que hacía referencia a figuras notables de la NFL llamadas Mako. El ahora infame tuit era lo suficientemente simple. Bravel lo había publicado en agosto de 2021, días después de dar a luz. Los fanáticos cuestionaron si Mako es hijo de Bravel después de que Bravel tuiteara, sigo mirando a mi hijo Mako, que tiene casi 4 días, mientras trato de averiguar quiénes son los mejores Michaels que han jugado y entrenado en la NFL. En un tuit ahora eliminado. En ese momento, algunas personas incluso habían vinculado el nombre con Mike Zimmer, el entonces entrenador en jefe de los Minnesota Vikings. Respondiendo a un ex post sobre la afirmación no verificada, Diana refutó nombrar a su hijo en honor a Mike Zimmer. Sin embargo, deseaba haberlo hecho. Snyder destacó la línea de tiempo de los informes de Russini sobre los partidos de la NFL y el nacimiento de sus hijos. Mencionó que todos creen que el primogénito de Russini, Mako, podría ser hijo de Mike Vrabel, y así fue como lo nombraron. Además, declaró que su segundo hijo nació el 10 de octubre de 2022 y que cubrió sus 2 últimos partidos de los Titans el 2 de enero de 2022. La implicación era clara, incluso si se construía enteramente a partir de horarios públicos y fechas de nacimiento, en lugar de cualquier evidencia clínica. Luego llegó el informe de que el esposo de Russini había exigido una prueba de ADN. La cuenta de Football Cred en X publicó que Kevin Goldschmidt había exigido pruebas para sus hijos, Michael y Joy. La publicación se hizo viral masivamente, pero aquí está el detalle que muchas personas que pasaban por los titulares se perdieron por completo. La cuenta que lo publicó es una cuenta de parodia, como se indica en su biografía. Ninguna fuente creíble informó que Kevin Goldschmidt hubiera exigido una prueba de ADN para sus hijos. Los llamados a tales pruebas son especulaciones infundadas en línea. Eso no impidió que la historia se difundiera. Eso no impidió que la gente lo tratara como si fuera la verdad absoluta, y tampoco impidió que la narrativa de la paternidad se convirtiera en el hilo conductor dominante de todo el escándalo. Los rumores se intensificaron tras los informes sobre la supuesta larga duración de las interacciones entre Russini y Bravel, con llamadas no verificadas a pruebas de ADN. Ni Russini ni Goldschmidt han abordado públicamente las especulaciones sobre la paternidad, que siguen siendo rumores sin fundamento. Es crucial ser claro. Estas llamadas a una prueba de ADN son chismes infundados de Internet. No hay absolutamente ninguna evidencia, legal o profesional, que respalde la especulación sobre la paternidad que se está difundiendo en las redes sociales. El rumor parece surgir enteramente de la coincidencia de que el hijo de Russini se llama Mako, un nombre muy común, y que el nombre legal completo de Mike Vrabel es Michael George Vrabel. Y, sin embargo, la especulación persiste, alimentada por la evidencia fotográfica muy real de una relación de años entre Bravel y Russini que ninguna de las partes puede explicar adecuadamente. Así que aquí estamos, 2 familias destrozadas bajo el microscopio nacional. Un entrenador de fútbol que aún se aferra a su puesto, un reportero cuya carrera parece estar en ruinas y niños cuyos nombres son debatidos por extraños en Internet.
Caden Goldsmith se ha sentido marginado durante mucho tiempo y está lidiando con lo que los conocedores describen como una profunda emasculación tras las acusaciones, según una fuente cercana a la pareja. El matrimonio ha sufrido un duro golpe y el ejecutivo de Shake Shack está lidiando con la vergüenza pública mientras sigue preocupándose por Rossini y esperando reparar su relación si es posible. La fuente indicó que la controversia podría ser lo que finalmente lleve las cosas al punto de ruptura. Por parte de Brabell, el daño ha sido igualmente devastador en términos personales. Su esposa, Jan Rebel, ha sido descrita por personas cercanas como avergonzada y con el corazón roto. Aunque todavía está abierto a la terapia y tratando de reparar el matrimonio, Brabell ha estado casado con Jen desde 1999. Tienen 2 hijos adultos, Taylor y Carter. Son 27 años de matrimonio ahora bajo asedio público. Profesionalmente, la situación de Brabell es precaria pero no terminal. Tomó un equipo de los Patriots que había tenido temporadas consecutivas de 4-13, renovó la plantilla, ganó el premio Apple Entrenador del Año y llevó al equipo a la Super Bowl Alex en su primera temporada al frente. Ese tipo de cambio en el campo genera mucha buena voluntad. Algunos jugadores de los Patriots han salido a expresar su apoyo, incluido el mariscal de campo estrella del equipo, Drake Maye, quien dijo que el equipo está ahí para el entrenador y añadió que lo quieren. Pero el experto de la NFL Mike Florio ha advertido que la situación sigue siendo volátil. ¿Y si cuenta su historia en el programa Today o en 60 minutos? ¿Qué dice ella? ¿Ese es el punto de inflexión donde Mike Vrabel no puede entrenar a los Patriots este año? Así que más les vale tener un plan listo porque en cualquier momento, a un ciclo de noticias de distancia, podría no poder entrenar al equipo este año. Después de que salieron a la luz los detalles del viaje en barco con Resch, las posibilidades de que Vrabel conservara su trabajo disminuyeron considerablemente. Sus probabilidades de seguir siendo el entrenador principal de los Patriots para la primera semana en el mercado de apuestas Kalshi pasaron del 77% al 64%. Mientras tanto, Resch está sopesando si romper su silencio. Está tomando decisiones difíciles sobre si hablar o no. Pero se inclina por hablar. Tiene que llegar a un lugar mejor. No quiere explotar más negativamente a su familia. Si se hace, tiene que hacerse bien. En cuanto a su carrera, es difícil ver cómo vuelve a estar donde estaba. Siempre va a estar esa cuestión de confianza. Y el escándalo no es algo que la gente simplemente olvidará, señaló una fuente. Resch tiene al menos una oferta de trabajo del presentador de podcast Jon Stugotz-Winner, quien dijo, si dije que si The Athletic la despedía, la contrataría. En cuanto a la propia NFL, ha mantenido todo el asunto a distancia. Esta no es una política de conducta personal tal como la conocemos hoy, es un asunto personal y lo dejaremos así, dijo recientemente el comisionado Roger Goodell. Creo que los equipos se encargan de estos asuntos cuando son personales. Entonces, ¿qué pasa con el título de este video? ¿Confirmó Mike Vrabel lo que todos sospechaban sobre los hijos de Resch? No directamente, no. Vrabel nunca ha reconocido las especulaciones sobre la paternidad. La demanda de pruebas de ADN que se hizo viral provino de una cuenta de parodia. Las llamadas a una prueba de ADN son chismes infundados de Internet y no hay absolutamente ninguna evidencia, legal o profesional, que respalde la especulación sobre la paternidad. Pero lo que Vrabel sí confirmó, a través de su admisión de que sus acciones anteriores no cumplen con el estándar que se exige a sí mismo, a través de su anuncio de asesoramiento, a través de la línea de tiempo fotográfica en constante expansión, es la existencia de una relación con Rossini que se remonta al menos a 2020. Confirmó que el viaje en barco tuvo lugar durante un periodo en el que Rossini estaba embarazada. Confirmó, sin decir las palabras, que Risible era una mentira. Y la línea de tiempo que sus propias admisiones han validado es exactamente la línea de tiempo que alimenta cada pregunta de paternidad que Internet ha hecho. Vrabel no se hizo una prueba de ADN. No reclamó ni negó la paternidad de los hijos de Rossini.
Pero los hechos que ha confirmado y los que no ha negado han hecho exactamente lo que dice el título. Han confirmado lo que todos ya sospechaban. No como prueba, sino como patrón. Una que se extiende desde un bar de la ciudad de Nueva York hasta un lago en Tennessee y una azotea en Arizona, desde 2020 hasta 2026, y que cae de lleno en medio de dos familias que tal vez nunca vuelvan a ser las mismas. A donde vaya esto a continuación depende enteramente de si Rossini habla y de lo que diga cuando lo haga. Y si algo nos ha enseñado el último mes, es que el próximo capítulo siempre está a solo un álbum de fotos de distancia.